Lo que sigue es una conversación con Gabriel Zanca, director de la carrera de Ingeniería Electrónica de la USAM y una de las mentes que llevó a cabo Atenea. Atenea es un microsatélite, del tamaño de un microondas, íntegramente producido y diseñado en la República Argentina. Forma parte del proyecto Artemis II de la NASA, que tiene por objetivo devolver a la humanidad a la superficie lunar. Esto es Se Dijo, una producción de Quiero Soda y Se Esfuerzan Demasiado. Yo soy Luis Argüelles. Bienvenidos. Bienvenido, Gabriel, a la primera edición de este año de Se Dijo. Es una serie de entrevistas que estamos inaugurando con vos. Nos interesaba mucho continuar la charla, primero por lo que nos compete, el lanzamiento de Atenea y demás, pero porque hubo muchos desarrollos en todo este ámbito desde la última vez que charlamos. Así que primero darte la bienvenida. Muchas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Qué honor y qué presión que esta sea la primera. Esperemos que salga bien. Seguro que sí. Que no sea debut y despedida, sino que salga algo interesante también de acá. Sí, la joven promesa sería, directamente. La última vez que hablamos estábamos en un momento donde Atenea todavía no estaba desarrollado del todo. ¿Cómo fueron estos últimos meses hasta el lanzamiento? Bien, sí. Estoy haciendo memoria cuándo fue que charlamos. Junio del año pasado. Bien, el proyecto terminó cerrándose. En ese momento, digamos, lo que estábamos esperando era que se cierre el proyecto, el satélite, que esté terminado arriba de la mesa, que no es el fin del ciclo de vida de un satélite, podemos después discutir esas cuestiones. Cuando uno está pensando en un proyecto de esta magnitud, el momento del lanzamiento de la operación es parte del proyecto, no es que uno lo entregue y se desliga de eso, pero en términos del desarrollo del hardware y del software y de la cosa en sí mismo, en octubre fue más o menos la fecha de cierre, que se empaquetó, se puso dentro de algo parecido a una valija y se mandó para Estados Unidos, pensando justamente en la integración dentro del SLS, que es el lanzador que se utilizó en Artemis. Así que sí, fue ese último tirón, digamos, de ir cerrando todo y haciendo las últimas pruebas, la integración, que quiere decir poner todos los subsistemas en forma de satélite y cerrarlo, que eso lleva tiempo, no es una cuestión tampoco un día para el otro, hay que pensar que eso tiene muchos cables adentro, y que no es menor, ¿no? Empezar a cablear todo, que enchufar todo, que nada falle, etcétera. Así que, más los ensayos ambientales, ¿no? Haces una batería de pruebas que se le hacen desde de que esté listo para volar, así que ese fue como el último tirón de cosas. Podemos ir después entrando en detalle de cada uno. Sí, claro. Se suspendió la primera fecha de lanzamiento que había. Vos estabas allá, me imagino, a algún grado terrible de desilusión en el momento. Sí, esto fue febrero. Yo llegué a Estados Unidos el 2 de febrero. Fue una locura organizar el viaje porque la verdad que fue algo que salió medio sobre la marcha también. Así que fue interesante también organizar el viaje en poco tiempo. Tenía planificado irme 10 días para estar toda la primera ventana de lanzamiento, que era la de febrero. Y había una prueba clave que tenía que hacerse la noche del 2 de febrero para el 3, digamos, que era la prueba, el wet dress rehearsal, el ensayo de la prueba de combustible, que era básicamente ensayar todo como si fuese a lanzarse y en T-30 segundos parar el lanzamiento, es decir, bueno, fantástico, llegamos hasta acá. Y eso se hizo la noche, o sea, llegué, me instalé, qué sé yo, me fui a dormir y cuando me levanté el otro día tenía un mensaje de alguien de acá de un sound que me decía, se suspendió. Y dije, bueno, ¿qué hacemos ahora, no? Y bueno, al principio fue decir, bueno, una lástima estar aquí y no poder presenciar el lanzamiento. Pero bueno, enseguida también encontré algunas actividades para ir haciendo, así que el viaje fue por demás interesante, pero sí, ese choque de no haber podido estar en la primera fecha de lanzamiento, hubo un momento de bajón, pero bueno, después se pudo aprovechar. El 1 de abril finalmente se lanzó el proyecto Artemis, la segunda misión al espacio, llevando a Atenea. Bueno, perdón, hay otra cuestión. Vos dijiste, bien fue en abril, estamos todavía dentro de la misión, hace poquitos días, pero había una fecha antes que era también la de marzo, que sí. Directamente por distintas fallas también hubo que volver a poner el lanzador dentro del hangar, con la complejidad de mover un bicho que pesa... Sí, recuerdo no recuerdo el peso, pero tiene 98 metros de alto para empezar, y que puede albergar casi 3 millones de litros de combustible. Así que bueno, mover todo eso y sacarlo también fue un tema, así que se suspendió directamente la fecha de lanzamiento para finalmente arrancar la ventana en abril.
Bien. Atenea, como ya has dicho en incontables entrevistas, es un satélite, un CubeSat modular desarrollado por la Universidad Nacional de La Plata, de San Martín, CONAE y un montón de otras instituciones. No tenía un sistema de propulsión propio y duró 20 horas el satélite en el espacio. ¿Cómo, primero me interesa, ¿cómo es el proceso de lanzarlo? Se abre una compuerta y queda flotando. Y después, ¿fue una decisión de diseño que dure tan poco tiempo de vida útil? ¿O una decisión técnica? ¿O sencillamente presupuestaria? Varias cuestiones, vamos por partes. Algo que no dije tanto es que tenías un CubeSat, porque es una cuestión por ahí muy técnica, Ujú. no dice mucho a simple vista decir que es un CubeSat. Este es un tipo de satélites que está pensado, como decías, en distintos módulos que se pueden ir apilando. Acá siempre trato de clarificarlo, no es que yo agarro dos módulos y los engancho, sino que desde la concepción se hace una estructura que tiene 2 veces ese tamaño, pero es bueno pensarlo como que son bloques que se van apilando. Típicamente estos satélites son de 1 U, 10 por 10 por 10, o sea, un cubo de 10 centímetros de lado, pueden ser 2 U, 3 U, digo, ir apilándolos de esa manera. Y Atenea tiene la particularidad que son 12, ¿no? Es un poquito más grande que los estándares en general. Esto nació en, en el ámbito académico. Los CubeSat nacen como una respuesta ante la pregunta de cómo hacemos un proyecto espacial en un semestre, digamos, era la pregunta que existía. Y dos profesores de dos universidades, Cal Poly en San Luis Obispo y en Stanford en California, bueno, ambos están en California, digo, dos profesores se juntaron y dijeron, bueno, pensemos un satélite pequeño que se pueda hacer en Ujú. un tiempo de semestre académico. Y ahí nace esta idea del CubeSat, que al principio fue casi visto como un juguete o era, bueno, ¿quién va a lanzar esto? La verdad que no había mucho interés al principio, era casi pensado como un juguete y que más de 20 años después, bueno, logró penetrar en términos de industria también y se empezó a aplicar y empezó a tener otro tipo de aplicaciones más allá de decir, bueno, vamos a hacer un proyecto académico. Así que en ese sentido, o la gran ventaja que tiene de esta estandarización que decía es la parte mecánica exterior. Entonces Bien. uno ya conoce cómo es ese envoltorio, por así decirlo, mecánico, que permite hacer más sencillos los lanzamientos. Y es como decir, se pone dentro de una especie de capuchón más grande que tiene un resorte y una tapa que se puede liberar. Y cuando se libera esa tapa, el mecanismo de resorte hace que el satélite quede expuesto y liberado a la órbita que corresponde. Entonces, hace que estos sean relativamente sencillos de poner en órbita, con toda la complejidad de que Sí. llega hasta ahí arriba, ¿no? Y en términos de la propulsión, hubo varias cuestiones en el medio y uno tuvo que ver con también el riesgo, tener una propulsión dentro de un lanzador con una tripulación era un riesgo en sí mismo Claro. y en los tiempos que había de desarrollo era muy complejo poder llevar adelante un desarrollo de una propulsión con manteniendo los niveles de riesgo lo más bajo posible y había ahí un trade-off importante entre qué era lo que verdaderamente se podía hacer en ese tiempo y cómo llevar adelante. Así que la parte de la propulsión vino por ese lado, entre limitación de tiempo y riesgo, y lo cual hizo que sea todavía más complejo la tarea, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo hacemos que 20 horas sean aprovechables en una misión y qué tipo de resultados obtener de ahí? Y el final del satélite fue quemarse en atmósfera. Ese fue el final, sí, trágico Claro, sí. y épico, podemos pensar Sí, sí, también. totalmente. Y en esas 20 horas, habían dos instrumentos principales que se iban a utilizar para misiones. Todos lograron contactar con Tierra. Bueno, en realidad lo que contacta con Tierra es el satélite en sí mismo, Sí. un récord para el sistema espacial argentino, casi 73.000 kilómetros, fue el apogeo de Atenea, su punto más alto, que es, por ejemplo, el doble de lo que están los satélites geoestacionarios, los ARSAT, Ujú. por dar un ejemplo, ¿no? Hay Sí, varios sí. satélites geoestacionarios, los ARSAT son los argentinos, están a 36.000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, así que es el doble de esta distancia. Y bueno, ese era un gran desafío en sí mismo, ¿no? Poder comunicarse con el satélite, poder establecer el enlace y bajar datos, tener telemetría y saber que estuviese todo bien. Así que ese primer objetivo se cumplió apenas el satélite fue desplegado, cerca de la 1 de la noche ya del 2 de abril, también una fecha muy simbólica e importante y con mucho peso para la historia argentina. Así que si lo cargamos también de soberanía, ahí hay un punto importante, ¿no? Cómo reivindicar la soberanía, creo que una linda manera también de aportar de nuestro lado en ese sentido.
Y hay un logro particular en ese sentido, que es que de los 4 CubeSats que acompañaron a la misión Artemis, el único que dio resultados, por lo menos por ahora, positivos fue Atenea. ¿Qué hizo diferente a No, no nuestro me voy a meter en satélite? eso. No, los árabes también se pudieron comunicar muy Ah, ¿se bien. pudieron? No Sí, había sí, logrado encontrar el de Arabia información. Saudita también funcionó hasta donde sé. Y bueno, hubo algunos, se pudo levantar algo de telemetría también de los otros satélites, pero la verdad que Atenea sí se comunicó de principio a fin y eso fue un diferencial. Así que en ese sentido muy, muy contentos. El trabajo que hizo CONAE, por supuesto liderando el proyecto, el satélite es de CONAE, pero también con la parte de estaciones terrenas, trabajando tanto en Tierra del Fuego como en Córdoba, con soporte también en Taiwán y también con la gente del IAR, Instituto Argentino de Radioastronomía, que estuvo trabajando fuertemente en la comunicación y que ellos también levantaron datos desde La Plata, desde las antenas que tienen allí. ¿Y qué se hizo diferente? La verdad que me cuesta, no lo sé, pero la verdad que Argentina tiene una trayectoria en el sector, CONAE tiene trayectoria en el sector y también trayectoria de colaboración con NASA, digo, que casi que nace desde la colaboración con NASA la CONAE, que es una institución relativamente joven, si se quiere, si lo comparamos, qué sé yo, con el INTI o la CENEA, por decir algo. CONAE es del 91, creo que es la fecha. Obviamente antes estaba el CNIE, que era la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, pero digo, CONAE, como la conocemos hoy, nace en la década del 90. Y desde ese nacimiento ya hay una colaboración fuerte con NASA y hay un aprendizaje en conjunto. Los satélites de la serie SAC son por ahí lo más fuerte en esa colaboración y que culmina en el 2011 con el lanzamiento del SAC-D Aquarius, siendo Aquarius un instrumento de NASA de unos cuantos millones de dólares que confía en la CONAE para desarrollar un satélite que estuvo en órbita, bueno, midiendo salinidad de los mares, por ejemplo. Pero digo, ¿qué diferencial hay? Yo creo que la trayectoria, que bueno, que también lo tienen, digo, Alemania no es un país improvisado en esto, Corea del Sur es una potencia tecnológica, pero bueno, creo que CONAE tiene ese know-how, ese saber hacer que hace también el diferencial. Artemis 1 probó que la cápsula Orión podía ir al espacio, Artemis 2 que podía llevar humanos, Artemis 3 va a hacer maniobras de docking en órbita baja y Artemis 4, según entiendo, nos va a devolver a la superficie lunar. ¿Qué puede hacer la Argentina para seguir participando del proyecto Artemis para acompañar a la humanidad en su regreso a la Luna? Bien, sí, como decís, eso es nuevo. Esto que estás planteando fueron los cambios que hizo NASA en las últimas semanas, así que estuvo muy Ujú. movido. Veremos si se mantiene ese cronograma, que puede ocurrir que no. Obviamente los tiempos pueden cambiar y sobre todo con el vaivén de la política muchas veces. Originalmente Pero Artemis iba a lanzar en 2024. sí, bueno, la NASA hubiese querido que todo esto hubiese ocurrido antes, pero tiene sus complejidades y se quería que el alunizaje sea justamente en Artemis 3. Lo bueno es que tendremos un lanzamiento por año. Tuvimos este 2026, tendremos el 2027 y 2028 si todo sale bien, así que tendremos espectáculo para ver. Y bueno, el aporte de Argentina creo que quedó demostrado que podemos sumar. Creo que quedó demostrado que podemos estar a la altura de este tipo de proyectos, obviamente escalando lo que es el desarrollo, ¿no? No le voy a quitar mérito a Atenea, que es un proyecto que incluso lo que digamos gente con es más que un CubeSat, es mucho más porque, sobre todo por todas las cuestiones de safety, de seguridad que hubo que tener en cuenta para que esto esté donde estuvo, es decir, en un cohete con tripulación, ese fue el gran diferencial, digo, era un satélite chiquito con formato de CubeSat, pero la verdad que no tenía nada que ver con aquellos CubeSat que nacieron como un juguete universitario, entre comillas, lo de Ujú. juguete digo. Sí. Eh, pero no deja de ser un proyecto digo, que hay que poner en dimensión con todo lo que es el programa Artemis, ¿no? Eso no quiere decir que no podamos sentarnos, discutir y ser parte de la mesa, no digo que tome decisiones, pero que por lo menos puede aportar. La mayoría de los desarrollos fueron de Estados Unidos, con empresas estadounidenses, digo, NASA dirigiendo, pero también con muchas empresas subsidiarias que estuvieron aportando. Por ejemplo, la cápsula Orión, creo que era de Lockheed Martin, o sea, para tener una idea. Eh, SpaceX y Blue Origin estarán también trabajando en lo que serán sus siguientes misiones de Artemis, para pensar también la dimensión y el trabajo que hay detrás y la cantidad de profesionales.
El módulo de servicio lo desarrolló la ESA, que es la Agencia Espacial Europea. Digo, no un país particular, sino toda la Agencia Espacial Europea. Entonces, bueno, uno también ahí empieza a poner en perspectiva, en dimensiones, desde dónde se puede aportar desde Argentina. Bueno, habrá que ser creativos y buscar, pero creo que estamos en condiciones, como decía, de sumarnos a esa mesa y, bueno, este es un paso importante para demostrar eso. ¿Qué pasa ahora con los equipos que desarrollaron Atenea? ¿Siguen trabajando juntos en proyectos espaciales? ¿Se articulan? ¿Qué sucede con los humanos y los grupos humanos que trabajaron en esto? Bien, bueno, cada grupo humano, digo, está incluido en una institución y cada Sí. institución tiene sus proyectos, sus desarrollos, sus ideas propias. Personalmente me encantaría que este sea un punto de partida para empezar a pensar más proyectos de estas características, con más o menos complejidad, eso lo podemos discutir después, pero pensando, por ejemplo, en esta articulación, qué sé yo, pensar otras 2 o 3 universidades que puedan desarrollar su propio satélite, para sumar, para poder aprender entre todos, para tener mayor cantidad de proyectos. Siguen habiendo, la Universidad de La Plata sigue con el desarrollo de su satélite, de su CubeSat también. Nosotros desde UNSAM tenemos algunos desarrollos también relacionados con CubeSat y con otros experimentos que nos gustaría hacer en órbita, y también estamos siempre tratando de vincularnos con diferentes actores, desde agencias espaciales de países vecinos hasta empresas, entonces siempre estamos moviéndonos en eso. Pero me gustaría que deje de estar tan atomizado y que este es un puntapié como para empezar a tener más proyectos colaborativos. Así que en ese sentido creo que también puede movilizar desde ahí lo que fue Atenea. CONAE sufrió recortes del 57% en 2025, 30% en 2026 y se canceló el proyecto Tronador y SAOCOM 2. Fueron golpes muy fuertes. Sí, Tronador creo que es el gran proyecto, Sí. que sería espectacular que pueda avanzar y que sí, que está cancelado. Porque lo que nos permite es acceso al espacio soberano, ¿no? De tener Claro. un propio lanzador, que hoy es uno de los grandes cuellos de botella en la industria aeroespacial. Sí. Era justamente preguntarte, ¿qué estamos sacrificando cuando estamos dándole la espalda a la industria espacial de esa manera, recortando? ¿Y qué recortes viste que se haya sufrido este último tiempo? Porque el recorte presupuestario debe haber afectado a Atenea. ¿Cómo fueron estos meses, estos recortes afectando en el proyecto particularmente? Sí, estamos hablando en este caso del CONAE, pero podemos hablar de la situación de las universidades nacionales. Sí. Podemos hablar de la situación de financiamiento para proyectos científico-tecnológicos en general, sean investigadores de CONICET o de otras instituciones del gran sector o del gran área científico-tecnológico de Argentina, que tiene un gran abanico de temáticas, porque podemos pensar en el INTA, podemos pensar en el INTI, digo, hay muchos organismos de ciencia y tecnología que trabajan en diversas áreas, que tienen mayor o menor grado de impacto en las cuestiones diarias, lo cual es lógico, porque digo, la ciencia no tiene que impactar siempre en el hoy. Entonces ahí es donde también se complica esa mirada a largo plazo y tiene que ver con esto de decir, bueno, se desfinancia o se corta algún proyecto. Y sí, el problema con esto es, hay varias cuestiones. Por supuesto que en lo salarial siempre está el riesgo de la fuga de cerebros, es decir, Sí. bueno, que el talento se vaya. Ese es siempre un problema. Y es un problema que tiene hoy el mundo, sea en el sector científico, sea en el sector tecnológico, sea en una empresa, sea en un organismo del Estado. Digo, cada vez es más complejo retener el talento, que el talento al final del día son personas, ¿no? Sí. Y bueno, hay que preguntarse por qué es difícil. Tal vez porque la gente no está viviendo tan bien como Sí. quisiera. Eso Sí, es sí. una gran algo a tener en cuenta y tiene que ver con el modo de vida que tenemos en parte. Pero eso, retener el talento es lo más complejo en cualquier organización. Y después, más allá de retener o no el talento, ¿qué está haciendo ese talento? Digo, si uno no tiene recursos para poder estar generando proyectos, tener ese activo ocioso, digamos, no le sirve a nadie. Entonces, pasan ambas cosas, ¿no? La complejidad de que las personas se queden y después la complejidad de que las personas tengan proyectos interesantes y que los puedan saciar. El presidente usó a Atenea todo lo que pudo en redes sociales, en comunicaciones oficiales, diciendo que era un gran ejemplo de ciencia eficiente. ¿Es una lectura justa? ¿Es una versión un poco distorsionada de la realidad? Definamos eficiente.
Bueno, sí, desde el punto de vista de que se hizo con un presupuesto, digamos, no tan abundante, bueno, podría serlo. Yo entiendo ahí a lo que va la narrativa del gobierno y tiene que ver con incluso compararlo con otras áreas del conocimiento y poner en duda otras áreas del conocimiento, no solo, no solo enaltecer el sector aeroespacial, que nobleza obliga, es algo que al gobierno, por lo menos desde su postura, es algo que siempre, es una bandera que siempre levanta, ¿no? Es algo que les interesa, no sé si por el vínculo con Estados Unidos, si es por la fascinación con Elon Musk, pero digo, hay una cuestión ahí de parte del líbido del gobierno puesto en el sector espacial que es de interés y que de alguna u otra forma se termina, o que se intenta impulsar, después podemos ver, después hay una discusión, ¿no?, de cómo se financia la ciencia, qué es la ciencia, qué sí, qué no, etcétera. Pero que es del interés del gobierno, eso sin dudas. Que eso después redunde en tener ciertas facilidades, ciertos presupuestos, bueno, eso es otra cuestión, pero que es un tema que el gobierno por lo menos dice que le interesa y que lo ha tomado como propio, eso es cierto. Aún así hay una sobreextensión quizás que hace el gobierno de decir Milei nos llevó a la luna, gracias al presidente, gracias a este gobierno. Esa es otra discusión, y ahí Bueno, sí, volvemos al tema de narrativas. Digo, esto, y como te decía un poquito al principio, esto no ocurre porque a Argentina se le ocurrió que el espacio es bueno en los últimos 2 años. Incluso el proyecto arranca en septiembre del 23, pero digo que podemos discutir otras cuestiones. pero es preexistente a este gobierno, Sí, Atenea. y es preexistente incluso en el sentido de decir, bueno, la CONADE es del año 91. Claro, sí. Partamos de ahí y CONADE ya trabajaba con NASA desde su origen. Y uno de los hitos es el lanzamiento del 2011, como decía, del SAC-D. Entonces, bueno, es una continuidad y es una historia. Incluso nos podemos ir antes, década del 60, digo, Argentina es el cuarto país en el mundo en poner un ser vivo en el espacio. Sí, el Mono Juan. Estoy en duda si fue el Mono Juan o el ratón Belisario, Qué buen nombre, Belisario también. pero alguno de los dos fue el primero, creo que fue primero el ratón, dentro de lo que era el proyecto Bio. Mirá. Y parte de quien estaba impulsando las cosas ahí era Teófilo Tabanera, quien hoy tiene el centro espacial que tenemos en Córdoba, lleva su nombre. Digo, hay una amplísima historia y no es algo que ocurre tampoco de un día para el otro. Digo, ir acumulando capacidades y recursos humanos lleva tiempo. Es más fácil destruir que construir y es también más rápido. Más allá del laburazo que se hizo con Atenea y de todo lo que está sucediendo en el sector estrictamente nacional de la industria espacial, hace poco estuviste en el Kennedy Space Center y te estuviste cruzando con distintos argentinos que están trabajando justamente en el espacio. ¿Querés contarnos algunos proyectos que hayas visto que te hayan resultado interesantes? Sí, a ver, hay de todo. Primero que nada, tengo que mandar un saludo a Lucas Paganini, que me ayudó a conseguir las entradas para ir al centro de visitantes. Así que Lucas es un argentino que está trabajando en NASA hace ya unos cuantos años. Él es el líder técnico del telescopio Roman, que va a ser uno de los telescopios que NASA ponga en órbita en breve. Así que es un proyecto espectacular, verdaderamente súper interesante. ¿Qué tiene especial ese telescopio? Es una muy buena pregunta, no tengo los detalles técnicos, así como tampoco puedo diferenciar mucho Hubble y James Webb, entendiendo que el campo de visión es diferente, digo, y que hay distintos sensores y distintos tipos de cámaras. Digo, ir al fino de cada detalle me pierdo. De hecho, el otro día estaba pensando eso, dije, tengo que sentarme a ver cuál va a ser la diferencia entre Roman y Webb, por ejemplo, que es algo que me interesa, pero todo lleva tiempo. Así que bueno, digo, es un proyecto espectacular, para hacer un telescopio que va a estar en órbita, ni hablar. Después hay cosas que más, más tangibles. Estuve hablando también con gente que está trabajando en distintas universidades allá, y alguno de los proyectos que conversamos antes, el tema de los ladrillos. Sí. Bueno, si vamos a la Luna y queremos tener una Presencia. sí, una presencia más sostenida, más permanente, hay que empezar a resolver algunas cuestiones, como tener materiales que se pueden tomar desde la Luna y no llevar todo desde acá, porque esto es como irte de viaje. Vos te vas de viaje y decís, bueno, ¿qué me llevo? Me llevo Claro. la sillita, me llevo, bueno, lo que puedo comprar allá, lo voy a tratar de comprar cuando esté de viaje. Si me voy a la playa, no me voy a llevar todo. Bueno, Sí, si sí. puedo Sí, los ladrillos evitarme, claro, sobre todo si me voy en colectivo y Sí. tengo que ver un bolsito chico o en avión, digo, entonces uno trata de decir, llevar solo lo necesario. En este caso lo mismo, no es fácil llevar carga
ni hablar, digo, es difícil poner en órbita, ni hablar, llevarla a la Luna, llevarla a Marte. Entonces, algunos de los proyectos que están empezando a aparecer es cómo hacer esto sostenible. Entonces, en este caso, el proyecto que estábamos discutiendo con Candela, que es una argentina que está viviendo allá y estudiando allá, era justamente cómo hacer unos ladrillos a partir del regolito lunar, que es este polvo, o que es el polvo que está en la superficie lunar, la tierra de la Luna. Sí. Porque tiene un problema grande que es que, y se ve un poco también en los videos que había de Apolo y demás, uno cuando está moviendo ese polvo es como un talco que sale volando y molestan todo. Entonces, despegar y alunizar, bueno, puede ser que todo se llene de polvo, entonces uno puede hacer, por ejemplo, un pad de lanzamiento con ladrillos que uno preparó in situ, bueno, es un gran avance. Y en este caso estaban pensando una especie de rover, un robot que va con o sea, una especie de cochecito que Como va Curiosity. Sí, algo por Símil. ejemplo, que junta ese regolito y con una especie de horno y prensado pudiera hacer estos ladrillos y ir escupiendo. Los ladrillos son Increíble. como uno de los objetivos a largo plazo. Pero digo, este tipo de ideas ocurre, digo, hay una empresa que tuve la suerte de visitarla también, que es la que produce este polvo de la Luna, de este simulante de polvo lunar o de polvo de Marte, que se conoce las propiedades físicas y la composición gracias a las muestras que se trajeron, por ejemplo, en las misiones Apolo, y bueno, preparan con diferentes tierras, diferentes canteras, esa mezcla y generan este polvo lunar. Es impresionante. Está también, escuchaba hace poco sobre el proyecto de apuntar como una especie de super lupa contra el suelo lunar y directamente convertir la arena en vidrio, como aquel proyecto que tenían las petroleras en Medio Oriente. Bueno, era una de las pruebas que estaban haciendo, ¿no? Con una Perfecto. lupa, concentrar ahí la luz del sol y sí, tiene mucho... Bueno, la superficie de la Tierra también, el 90 y pico % de la corteza terrestre es sílice u óxido de silicio, entonces eso es fácilmente convertible en vidrio o es prácticamente vidrio, entonces este tipo de cuestiones, como cuando cae un rayo en la arena que se genera ese vidrio. Me interesa preguntarte cuál es el próximo paso, tanto para la Argentina espacial en sí como para la VOSAT. Bueno, a ver, para la Argentina, lo que te digo, yo sueño con que haya un proyecto como Tronador, digo, tener acceso soberano al espacio, tener un lanzador, me parece, sería un sueño. Hay una empresa privada que quiere hacer lo que es Tron Space, una Que está empresa... cerca de Necochea. Tenían una base allí, estaban haciendo unas pruebas, en breve entiendo que van a estar haciendo también una prueba de lanzamiento, esperemos que puedan hacerlo. Justo hoy iba a haber, por ejemplo, un lanzamiento, como para entender cómo es en el mundo este problema, hay una empresa, creo que es ISAR Aerospace, alemana, que iba a estar haciendo una prueba de lanzamiento con algunas cargas útiles, algunos satélites más de investigación y universitarios, porque es una prueba de validación. Tuvieron un primer lanzamiento y falló, y ahora iban a hacer un segundo lanzamiento. Es un problema abierto en el mundo, en el sentido de sabemos hacer cohetes, pero no tanto, no tan fácil. Y, y hoy es, como decía antes, uno de los cuellos de botella. Entonces, nada, que Argentina pueda tener esa capacidad me parece espectacular. Y en términos de lo más nuestro del día a día, sí, la VOSAT es el nombre de fantasía del proyecto que tenemos. Tenemos varios sueños con eso, seguir haciendo ciencia y tecnología relacionada al espacio, pero por qué no también pensar en, bueno, que parte del valor y de todo el know-how que tuvimos estos años pueda capitalizarse de otra forma y empezar a, ya sea pensar una empresa sea tecnológica o pensar incluso hacer servicios desde donde estamos e interactuar con la industria más fuertemente, algo que venimos haciendo desde nuestro nacimiento porque tuvimos la suerte de poder trabajar con Satellogic desde el comienzo, así empezamos a probar nuestros desarrollos y nuestra tecnología. Y bueno, tuvimos la suerte de arrancar desde ahí, conocer muy desde adentro cómo se fue gestando gran parte de la industria aeroespacial privada argentina, ¿no? Porque Satellogic es sin dudas una de las empresas que fue marcando ese camino. Aquellas memorias que empezaron a desarrollar, las memorias robustas de la VOSAT del principio, ese proyecto avanzó, llegó a Atenea, llegó a Artemis, pasó a ser parte de más misiones espaciales que las originales. Bueno, eso fueron pruebas así surgió todo, ¿no? Éramos un grupo que veníamos trabajando en cosas muy chiquitas, en este caso micro y nanoelectrónica. Mi background incluso es de la microelectrónica. Me formé, digamos, terminé mi carrera de grado trabajando en microelectrónica.
Esto era un poquito diferente en el sentido que lo que yo había estudiado en aquel momento, con lo que había trabajado, eran procesos industriales y esto eran procesos en laboratorio, así que uno iba y metía la mano más, digo, dejaba de ser algo que uno veía en una pantalla de la computadora y pasaba a ser algo que uno podía fabricar con sus propias manos usando equipamientos muy sofisticados. Tenemos laboratorios en Argentina equipados para tal fin, por ejemplo, la sala limpia del INTI, la sala limpia de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y nada, en ese momento estábamos ensayando distintos tipos de materiales que tenían esta idea de ser usados como memorias. Y la verdad que en una cuestión de competencias naturales de tecnologías no fue la tecnología que dominó o que se impuso sobre otras en términos de memorias no volátiles disruptivas o novedosas. Hay otras tecnologías que sí lo han hecho. Tecnologías relativamente parecidas, pero que no son la misma, que de hecho algunas ya hay memorias comerciales que nosotros usamos como memorias robustas frente a la radiación. Así que en ese sentido perdió parte del uso de esos dispositivos como memoria, perdió interés en la comunidad científica global y se están empezando a utilizar o se está reenfocando ese tipo de dispositivos para otras aplicaciones, como por ejemplo computación neuromórfica, o computación analógica también se lo conoce, digo, en vez de dejar de lado la idea de ceros y unos para una computadora y pensar en una continuidad de valores y empezar a hacer un poco de, entre esta frase un poco vendiendo humo y un poco tratando de llevarlo al llano, hacer IA en hardware. Claro. O hacer aprendizaje en hardware, podría ser, o sea que un circuito pueda aprender solo. ¿Tiene algo de valorcito a inteligencia artificial general Sí, eso? sí, sí, digo, uno puede de alguna forma tener distintos pesos sinápticos y hacer una sinapsis utilizando un sistema electrónico e emular el comportamiento de un cerebro en hardware. Estamos a pasos, digo, lejos de ello, pero hay muchos esfuerzos que van en esa línea, con diferentes dispositivos y estos son algunos de los candidatos. Es súper interesante, no sabía de ese proyecto en particular. Hubo un informe hace poco de los ingenieros de DeepMind de Google que decían que a más computación no necesariamente, a más poder de computación no necesariamente mejor inteligencia artificial, ¿no? A partir de cierto punto. Esto que decís podría llegar a ser la solución a ese problema, una arquitectura diferente. Claro, sí. Hoy, bueno, el gran problema que existe en términos de... Gran problema, digo, uno de los problemas que tiene la computación es lo que se conoce como el cuello de botella de von Neumann, por cómo son las arquitecturas de las computadoras, o del computador, digo, pensando en la forma más abstracta del concepto de computación, de cómputo, ¿no? De hacer cuentas. En ese sentido, tenés por un lado el procesador y por otro lado la memoria, Sí. y el gran cuello de botella está en cómo se comunican esos dos mundos. Mm. Esto rompe ese paradigma porque busca procesar y guardar memoria en el mismo lugar como lo hace el cerebro. El cerebro no tiene separado. Claro. Como lo hace el cerebro, de nuevo... Sí, años luz. No, pero aparte es una forma de explicar también este comportamiento. Es un ida y vuelta, ¿no? Son neuron spires, se llaman, digo, inspirados en neuronas. Pero bueno, hay todo un mundo que está buscando eso, así como hay computación cuántica, hay computación que busca parecerse a un cerebro. Claro, es una tercera rama, computación tradicional cuántica y esto, no recuerdo el nombre, perdón, que habías dicho. Sí, Brain Inspired, digamos, inspirado en el cerebro, cosas por el estilo. Tiene muchos nombres, in hardware computing, digo, hay un montón de subnombres y subsabores de lo mismo, pero digo, al final del día lo que se busca es estar inspirado de alguna forma en una neurona. Cuando hablamos la última vez, me mencionaste bastantes otros proyectos interesantes, un exoesqueleto que se había hecho ahí en la UNSAM para un chico que tenía problemas con la tráquea, según me habías comentado. Esto que mencionas ahora de la computación... Son varias cosas que hacemos en UNSAM, por suerte, muy multidisciplinario. Con esto de las computadoras Neuron Inspired, con el tema de Atenea, un montón de distintos proyectos que se basan en la universidad pública, en definitiva, y que el Brain Power, por no ir más lejos, sale de ahí, se forma ahí. Mirando las estrellas ahora, todos copados y entretenidos con el proyecto de Artemis, nos olvidamos un poco de la situación que estamos viviendo acá, tanto universitaria como la aprobación de la ley de glaciares ayer. El contexto acá es bastante complicado. ¿Cómo lo viven desde la UNSAM en la tecnología de punta que están desarrollando? Sí, vamos por varias capas, hay un montón de cosas interesantes en todo eso. Primero, todos estos nombres son un poco pomposos. Hay mucho de realidad y podemos ir desmenuzando un poco eso. El día a día de la ciencia generalmente es más aburrido que esta épica que uno pone. Sí.
y hay mucho de ir haciendo pequeñas cositas en el día a día que al final de un acumulado por ahí uno encuentra algo que es muy bueno para una cosa muy específica del conocimiento. Sí. Un poco la ciencia es un poco en serio, un poco en broma, digo, tener gente que es especialista en un lateral derecho, yo soy especialista en laterales derechos africanos, de preguntar por Blanco y dice, no, es argentino y es 3, yo sé Sí, yo no de toco. 4, claro. Entonces la ciencia es un poco eso, ¿no? Y era la cuestión súper específica de decir, yo sé de esto y busco conocimiento en ese lugar específico. Y por eso es que se logran también cuestiones tan potentes, porque hay gente que está en cosas muy chiquitas, muy específicas, que conocen pocas personas en el mundo y que lo lleva a empujar desde ese lado. Entonces hay desarrollos de ese estilo en las universidades nacionales, como en muchos lugares del mundo, que se empuja desde ese lugar por ahí chiquito, pero que puede llegar a grandes cuestiones. Todo esto para decir que sí, el panorama es complejo, es raro por momentos. Hay como una dualidad entre cómo parte de la sociedad defiende la bandera de la universidad pública y cómo hay algún ataque también sostenido, incluso en términos de valoración más generales. Hoy lo que se está persiguiendo y lo que se espera que ocurra es que se cumpla la ley de financiamiento universitario, una ley aprobada en el Congreso de la Nación, que fue vetada por el Ejecutivo y que fue el veto rechazado con 2/3 de ambas cámaras, que luego fue judicializado. Y bueno, estamos en esos vaivenes y en esos revés. Eso es lo que hoy espera la comunidad universitaria a grandes rasgos, que se cumpla esa ley. Y después hay otras cuestiones que tienen que ver con qué es la ciencia o qué son las ciencias y en qué momento estamos de la humanidad en torno a qué son las ciencias y cómo incluso la pandemia, la salida de la pandemia, que hoy podemos pensar ya pasó mucho tiempo, moldeó ese entendimiento de lo que son las ciencias y su relación con la tecnología. Mencionabas la ley de glaciares, lo que pone el foco también la ley de glaciares y es dejar de lado a la ciencia como entidad que es capaz de dictaminar qué es un glaciar, qué no, qué es una zona de interés y qué no, y pasa a ser una cuestión arbitraria de la discusión política, que bueno, no está ni bien ni mal, digo, cada uno después puede sacar sus conclusiones, tanto la ciencia como la política, como otras ramas del conocimiento son formas de buscar la verdad con distintas herramientas, y entonces bueno, uno pone ahí expectativas y también pone ahí creencias, ¿no? Desde mi mirada, creo que la ciencia es muy buena produciendo verdades en grandes campos del saber y que muchas veces debería estar puesta más adelante que otros, ¿no? Pero bueno, hay veces que hay otras maneras de generar verdades que son ampliamente aceptadas también. Lo que era muy llamativo en ese sentido era que en las audiencias públicas, eh, quienes estaban en contra de la modificación a la ley de glaciares, por lo general eran activistas y científicos, y que del otro lado encontrabas lobistas de empresas mineras, Bueno, ahí entre ellos otras también tienen su cosas. verdad, digo, de nuevo, es una forma de discutirlo. Hay una verdad ahí. Uno puede decir, bueno, Argentina necesita dólares y hay que producir dólares de alguna forma. Eso es una verdad, de hecho, de Sí. alguna forma. Uno puede empezar a decir, bueno, es la única forma que tenemos para salir adelante. De todo el territorio nacional queremos ir justo a hacer minería donde hay recursos hídricos, por ejemplo. Son preguntas que uno puede empezar a hacerse. Y que algunas tienen alguna respuesta en la ciencia, ¿no? Pero bueno, ahí son las discusiones que aparecen. Gabriel, me queda para preguntarte una más personal. Sí, Hace 8 años diste una charla TEDx en Comodoro, pasa el tiempo. pasa el tiempo, Uno se olvida. donde leíste una frase, citaste una frase de Caro, Sí, que Seba de Caro, alguien decía, que está en la bibliografía personal, gente que escucho atentamente y que trato de tomar cosas. es un fenómeno de Caro, le mandamos un saludo. Revisen lo que los conmovió de chicos para ver dónde están parados ahora respecto de sus sueños. Creo que es una metafrase porque creo que él decía que era de Fernando Sabater, creo. Ok, hay muchas capas de Sí, sí. expresión ahí. En ese entonces, en esa charla TED, dijiste que venías bien parado en relación a eso. ¿Cómo estás ahora, habiendo mandado no solamente una memoria, sino un satélite al espacio? Varias cosas, sí. Esa charla se llama Sigan jugando y era un poco la idea de esta idea o de este concepto de decir, bueno,
jugar como motivación para hacer cosas, y que es parte de esa niñez, ¿no? Justamente, de cómo esa motivación de chico, cómo ese sentir que uno tiene cuando no tiene más preocupación que estar jugando, en el mejor de los casos, ¿no? Y sacando un montón de cuestiones y lleno de privilegios. Lo que uno sueña, lo que uno piensa, lo que uno imagina, lo que uno tiene en ese plano, termina siendo motor de mucho de lo que pasa después, ¿no? Y bueno, en esa charla también arranco diciendo que había dos cosas que me gustaban cuando era chico, los dinosaurios y los planetas. Eso sigue así. No disfruté mucho la última película de Jurassic Park, creo que de las peores de la saga sin dudas, Sí. pero siguen cautivándome y llamándome para ir al cine. Y en términos de lo que eran los planetas, sí, todo lo relacionado con el espacio y haber tenido la oportunidad de alguna forma representar, sin dudas que a la Universidad de San Martín, sin dudas que a la universidad pública, fuimos varios, digo, pero haber sido parte de las caras visibles de este proyecto que tuvo tanta repercusión y que tuvo tanta valoración en lo público, la verdad que eso también fue un orgullo y una satisfacción. El proyecto en sí, que fue un proyecto donde aprendimos muchísimo, trabajando en colaboración con CONAE, con la Universidad de La Plata, con la UBA, con digamos, todas las instituciones que participaron, CENEA, IAR, digo, me gusta, quiero mencionar siempre a todos porque creo que fue un gran proyecto colaborativo con una gobernanza compleja. Digo, haber aprendido de todos ellos, haber seguido trabajando en conjunto con toda esta gente y haber desarrollado un satélite como Atenea, que es un proyecto valioso en sí mismo y que en un momento complejo, como estábamos discutiendo recién de la universidad pública, uno también siente la responsabilidad en una medida de decir, bueno, esta exposición, de mostrarse de la mejor manera posible, de mostrarse de la manera más correcta incluso y poniendo en alto esa bandera de la universidad pública. Sí, todos esos sueños están y todo ese seguir jugando estuvo ahí, así que la verdad que disfrutando mucho del proyecto, todavía quedan cosas por hacer, pero la verdad que todos esos sueños, o que es un lindo broche de oro para parte de esos sueños este Atenea. ¿Qué viene después? Es difícil saberlo. ¿Qué es más que la luna? Si bien no llegamos, pero digo, Sí, sí. es complejo y nada, habrá que buscar nuevas motivaciones y nuevos desafíos, siempre. Pero por lo menos por ahora queda comprobado que lo excepcional es posible en este país, en este contexto, en todo lo que nos rodea y aún así la Argentina lo hace de nuevo, por ponerlo de alguna forma. Totalmente. Ayer tuve un momento muy lindo. Di clases ayer, cuando terminó la clase, una estudiante casi tímidamente levanta la mano y dice, profe, ¿nos puede explicar lo del satélite? Y la verdad que fue un momento muy lindo. Parte de, bueno, cómo comunica también la UNSAM, que supo instalar muy bien la narrativa del proyecto Puertas Adentro de la Universidad para que los estudiantes mismos se sientan cautivados por ello. Así que nada, fue un momento lindo de explicar también en clase cómo fue ese momento del proyecto, algunas de las etapas y qué se viene. Así que fue también muy, muy lindo ese momento. Gabriel, muchísimas gracias por venir y felicitaciones por este hito extraordinario en nuestra historia. Bueno, a ustedes muchas gracias por la invitación, felicitaciones por este nuevo formato y esperemos que sea el inicio de algo muy bueno, ¿no? Muchísimas gracias. A ustedes.